Iniciamos la semana con varios temas que este fin de semana nos fueron dejando y claro, están incluidas en las columnas y en los editoriales de relevancia en los medios de comunicación que giran a nivel nacional, así como también los portales eléctricos. Para ello, nos enlazamos con nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, quien nos hace el repaso y nos invita a checar algunos de estos comentarios. ¿Cómo está, Raúl? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días a la audiencia. Hay columnas interesantes este lunes de diversos temas, como tú bien lo has tocado. Sí, una de ellas es la de Leo Zuckerman en el periódico Excelsior, que dice, está cantando, se van a chingar al INE. Es lo que dice, y así titula su columna precisamente el periodista Leo Zuckerman del periódico Excelsior, donde habla de todo lo que dijo, bueno, de lo que finalmente han dicho tanto Mario Delgado como Ricardo Monreal, como el mismo Félix Salgado, que fue el que utilizó esta palabra, tal palabra fuerte, con mucho significado en nuestro país. Dice, el INE se va a chingar y bonito. Así lo dice, y aquí el periodista Leo Zuckerman se dedica a analizar, bueno, que ya está cantado y dice, y sí, se van a chingar al INE. Está interesante la columna de Leo Zuckerman este día. Otra interesante que me parece que también demuestra un poco esto, es la del periódico, el periódico de El Financiero de Enrique Quintana, que titula su columna este lunes, El gambito de dama del presidente. Sí, y aquí, bueno, el periodista que normalmente escribe de economía, hoy habla precisamente de este tema. Dice, no hay testimonios de que el presidente López Obrador le guste el ajedrez, pero cuando opera sus piezas en el tablero político parece que fuera un experto en el juego. Y aquí, bueno, pues de alguna forma habla precisamente de cómo le dio la vuelta el presidente López Obrador, que quería imponer a Félix Salgado Macedonio a pesar de las acusaciones de violador, además de violar lo que es precisamente la ley electoral al no registrar sus datos de precampaña, cómo quiso amedrentar al presidente del INE, señalando y acusando, dando a conocer la dirección de su dirección particular, en fin, todas este tipo de presiones que hubo también contra el Tribunal Electoral y que, bueno, finalmente con dejar a su hija, pues todos sabemos que es exactamente lo mismo. Y aquí dice Enrique Quintana, el que sea Salgado, él o su hija, de alguna forma es exactamente lo mismo, porque Salgado seguirá operando ante la complacencia, desde luego, del presidente López Obrador, que finalmente gana la jugada. Sí, hoy volvió a decir en la mañanera que, bueno, no sé, hay que respetar la voluntad del pueblo, esa figura que no es muy concreta, pero que de alguna forma habla pues de estos aires autoritarios del presidente López Obrador. Y hay quienes ya leen no solamente aires, sino están viendo muchas evidencias de este tema. Hay otras columnas interesantes, por ejemplo, hoy quiero hacer referencia la que toca Jorge Fernández Menéndez en el periódico Excelsior, donde da a conocer datos muy interesantes sobre los grandes beneficiarios, las pensiones de oro, Paco, de los pensionados del Banco de México. Y aquí Jorge Fernández documenta esas pensiones de más de 250,000 pesos o más de muchos miembros, exfuncionarios del Banco de México, y desde luego pues revela, pues de aquí la autoridad del Banco de México no ha llegado, sin que se vulnere la autonomía. Sí, desde luego llama la atención los grandes privilegios que tienen muchos de los exdirectores y presidentes del Banco de México. Interesante la columna de Jorge Fernández Meléndez. Hay otras columnas interesantes, por ejemplo la de Sergio Sarmiento, sí, donde pues habla, ya sabe, de los otros datos que constantemente se hacen referencia, y él habla de este tema delicado que es la posible salida de la evaluación de PISA. Hay que recordar que 87 países del mundo están evaluando constantemente los avances que hay en el tema de educación, especialmente matemáticas y español. Y ahí
precisamente esta prueba sirve para los países para poder de alguna forma comparar, ¿sí? De alguna forma enderezar caminos, volver a retomar temas que sean de interés. Por eso es importante la evaluación, Paco. Y aquí Sergio Sarmiento hace referencia a los otros datos, porque todo parece indicar, de acuerdo a la información, a la falta de inversión, de que no se va a medir cómo van los estudiantes de secundaria. Y realmente esto sería una desgracia si es que es así, que realmente se deje de medir la evaluación de PISA que nos pueda servir al país, no al presidente. Aquí tenemos que dejar un poquito al lado lo que todos los días dice el presidente en las mañaneras. Vámonos a los hechos. Me parece que los mexicanos tenemos que estar más concentrados en los hechos que en lo que todos los días se dice en la mañanera y que nos tiene muy entretenidos precisamente con lo que dice el presidente López Obrador, sino hay que ver cuáles son las evidencias de que esto de alguna forma pueda ser algo que pueda afectar a los jóvenes de hoy. Imagínese usted que estén menos preparados, menos capacitados en un mundo global donde hoy se requiere precisamente esto, tener las mejores políticas públicas en el tema de educación. Otra columna interesante, la de Sergio Sarmiento. Y así, bueno, podemos repasar algunas otras. Precisamente me llama la atención también el tema que hoy toca Alejandro Ope, hablando del tema que tú señalabas, el tema del Güero Palma. El Güero Palma, de acuerdo a lo que se dijo esta mañana, no salió. Sí, a pesar de que iba a ser un sabadazo, de que iba a haber el puente de mayo donde nadie trabaja y parecía que iba a salir como Rafael Caro Quintero salió caminando del reclusorio de alta seguridad aquí en el estado de Jalisco, cuando un juez determina que el proceso que se le siguió a Rafael Caro Quintero pues simplemente correspondía al fuero común y no al fuero federal, después de muchos años de estar encarcelado. Este hombre, el Güero Palma, sí, uno de los socios precisamente del Chapo Guzmán, que fue detenido, como usted sabe, luego de que cayó una avioneta en la que venía a Guadalajara a un evento social. Y bueno, aquí los especialistas en seguridad, Paco, hablan precisamente preguntando qué pasó con la política de pacificación, qué pasó con los abrazos, no balazos, qué ha pasado precisamente con esta... porque a veces con estos hechos, como la posible liberación del Güero Palma, pareciera que se está confirmando lo dicho por Landau, el ex embajador de Estados Unidos en México, donde dice y donde afirmó que aquí en México se simula que se combate al crimen y más bien hay una política de dejar hacer, es decir, no combatirlos. Y parece que todos los elementos que vemos, ¿sí?, con cosas que están pasando, que han pasado y que siguen pasando, simplemente confirmarían ese tema de que parece que este gobierno, este régimen, lo que busca es precisamente con el tema del crimen organizado dejar pasar. De eso trata la columna de Alejandro Ope, algo precisamente de estos territorios tomados por el crimen organizado, que podría ser el 35%, pudiera ser el 40%, pero que aquel proyecto del Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado en el 2018, al principio del gobierno del presidente López Obrador, pues parece que ha quedado simplemente al lado porque no se sigue absolutamente nada de él. Paco, hasta aquí los comentarios de las columnas interesantes de esta mañana de lunes para empezar la semana.